2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, reciban ustedes un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte del profesor Zemberto Romero. Una vez más nos encontramos en una clase de comunicación y lenguaje para el grado tercero de secundaria. Y hoy vamos a estudiar el tema de el texto. Así que prepara tus cuadernos, alista tus lápices y arrancamos. Como estudiantes, dentro de nuestro camino educativo y académico, hemos leído distintos tipos de textos, entre cuentos, cartas, poesía, teoría. Y ahora vamos a aprender qué es un texto. Vamos con la definición. El texto es una unidad con sentido. Está construido por un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente y ordenado. Tiene un carácter comunicativo, pragmático, estructural que permiten su identificación. El texto es la unidad superior en la comunicación y posee una finalidad comunicativa. Es decir, los autores, escritores, van a materializar sus investigaciones, sus ideas, sus experiencias en textos. Vamos ahora con los tipos de textos. Por ejemplo, en una novela podemos encontrar un texto narrativo, un texto descriptivo, podemos encontrar diálogos, es decir, los textos van a variar y también se van a incluir dentro de otros textos. Vamos ahora con el primer tipo de texto, el texto argumentativo. La redacción está enfocada en persuadir al lector exponiendo razones favorables o en contra de una tesis o posición. El texto se inicia con una exposición para ayudar a que se entiendan los argumentos propuestos. Es decir, este tipo de textos nos van a tratar de convencer sobre alguna tesis, sobre algún tema que se plantea. Analicemos este ejemplo. Si los animales tuvieran derechos jurídicos y morales, que nosotros los humanos supiéramos que los tienen y, no obstante, no se los respetáramos, entonces claramente estaríamos cometiendo violaciones a los derechos de los animales. ¿Lo escuchaste? ¿Lo leíste? Este texto argumentativo plantea una tesis. ¿La puedes identificar? Exacto. La tesis que plantea este texto es la de que los seres humanos violamos los derechos de los animales. Y lo argumenta con lo siguiente: los seres humanos no respetamos los derechos jurídicos y morales de los animales. Ese es el argumento. Y por eso este texto es argumentativo, porque nos va a tratar de convencer sobre alguna tesis y lo va a argumentar con ejemplos. El texto expositivo transmite la información sobre algún aspecto de la realidad, puede adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezca. Una carta, un trabajo monográfico, una ponencia, una tesis, una investigación. Una de las características del texto expositivo es la objetividad. Se basa en investigaciones, en hechos comprobados, en hechos objetivos. Analicemos este ejemplo. Por favor, lee y escucha con atención. Las características ecológicas y culturales de los Andes de Bolivia ofrecen variedad de prácticas respecto a la medicina tradicional, cuyos protagonistas son las plantas medicinales. Se conocen alrededor de 3.000 especies de plantas medicinales identificadas y verificadas en los herbarios del país. Exacto, tienes razón. Este es un texto expositivo porque nos plantea un tema, y este tema está basado en una investigación objetiva. En el texto se plantea que en la medicina tradicional y ancestral boliviana tenemos y contamos con más de 3.000 especies de plantas medicinales. Vamos con el siguiente tipo de texto. El texto instructivo. Los textos instructivos presentan indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. Suelen presentar pasos a seguir.
La redacción debe ser clara y objetiva, a fin de minimizar el margen de error en la interpretación y permitir al lector confiar en las instrucciones recibidas. Es decir, hay que ser muy cautos, hay que ser muy precisos a la hora de escribir, de leer y de interpretar un texto instructivo, ya que la ausencia de una sola coma puede variar el significado y la interpretación de este texto. Incluso la falta de una tilde también puede cambiar el significado de un texto instructivo. Artículo 48. Todo niño, niña y adolescente trabajador tiene derecho a la educación, cultura y profesionalización. Por tanto, cuando desempeñe funciones en relación de dependencia y le nieguen el ejercicio de estos derechos, podrá recurrir a las reparticiones del Ministerio de Trabajo para exigir su cumplimiento. Si tú te pones a leer este texto, podemos notar que esta es una norma, ¿no? Es el artículo 48 basado en el Código Niña-Niña-Adolescente. Este tipo de normas pertenecen a los textos instructivos. El texto conversacional o dialogado es aquel que se organiza en parlamentos y presenta el intercambio de mensajes entre dos interlocutores, los cuales juegan los roles de emisor y receptor. Puede construir transcripciones de diálogos reales o la creación de diálogos entre personajes ficticios. Podemos encontrar este tipo de textos en los cuentos, donde existen diálogos, en las obras dramáticas, donde también hay diálogos, en las mismas conversaciones del chat de WhatsApp o de Messenger, podemos identificar estos textos dialogados, donde el emisor hace el rol de receptor y el receptor hace el rol de emisor. Veamos este ejemplo. Hola Fabricio. Hola Nayara. ¿Ya estás listo para el retorno a clases? Sí, y con muchas ganas de aprender. Y al igual que Fabricio, dime tú, ¿también estás listo para retornar a las clases? ¿Con quiénes tú realizas conversaciones y con quiénes tú creas estos textos dialogados? Con tus amigos, con la familia. Excelente. Vamos con el siguiente tipo de texto. El texto literario. Presenta una gran estética literaria y retórica, por lo que es considerado como una obra de arte. Este texto se destaca por el empleo de un lenguaje metafórico, lleno de emotividad y expresividad. Por ejemplo, pueden narrar eventos reales o puramente fantásticos mediante formas no convencionales de escritura con el objetivo de embellecer el mensaje. Tiene como finalidad conmover al lector o atraparlo en el relato, en el caso de los cuentos o las novelas. Entre estos tipos de textos podemos encontrar el género dramático. Este tipo de texto literario es el que se presenta en teatros. También podemos encontrar los poemas o el género lírico. Contamos ahí con canciones, con elegías. Y por último está el género narrativo, donde podemos encontrar cuentos, novelas, mitos y leyendas. Ahora leamos con mucha atención el siguiente poema, un fragmento de la poetisa Yolanda Bedregal y su poema titulado Rebelión. Rebelión, fragmento. Miraba yo la pampa inmensa soñando con el mar. Miraba yo la pampa tensa, tan alta, tan serena, tocando con el cielo su frente de cristal. Un acorde de grises y violetas su manto. ¡Qué altura en la belleza! ¡Qué altura en la belleza! ¡Qué majestad estática en el día altiplánico! Me alegra mucho que hayas leído este poema tan hermoso, tan bello. Este poema, como muchos otros, pertenecen al texto literario. Continuamos. Vamos ahora con el texto narrativo. Es aquel que incluye un relato de sucesos o acontecimientos que se desarrollan o se han desarrollado por un periodo de tiempo y espacio determinado. En el mismo se suele incluir la participación de personajes diversos. Además, este texto puede ser tanto real como ficticio. Nosotros, cuando éramos niños, escuchamos distintas historias. Hemos leído distintos cuentos de varios autores. Esos cuentos, esos relatos, esas novelas pertenecen al texto narrativo. Cuentan con un narrador,
con un espacio y un tiempo y con varios personajes. Veamos este ejemplo. Por favor, lee con atención. El pájaro de fuego. Fragmento. Era un pájaro bellísimo, de color tan rojo que parecía una llamarada volando por el aire. Si se paraba en un alero, el dueño de la morada inmediatamente salía gritando: ¡Auxilio! ¡Hay fuego en el techo de mi casa! Y al punto le arrojaban chorros de agua, con lo cual aquella llama viva se lanzaba otra vez al cielo. Si se paraba sobre un granero, los ratones se llevaban el susto más grande de su vida. ¡Sálvese quien pueda! Ha caído una brasa en el granero. Pronto comenzará el incendio, y escapaban despavoridos. Este ejemplo pertenece al texto narrativo. Vamos con el siguiente. El texto descriptivo. Transmite una información de manera detallada, total o superficial acerca de las características de algo. Puede describir algo tangible como un ser vivo o un objeto y algo intangible, un sueño, una situación, un recuerdo, para que el lector al leerlo pueda tener una idea de cómo es a través de la imaginación. Es decir, podemos describir en escritos de manera detallada cómo es nuestro jardín, nuestra habitación, cómo somos nosotros mismos. Veamos este ejemplo. Descripción de una persona. Es una mujer de estatura mediana, aproximadamente 1.60 metros, figura esbelta, cabello largo, quebrado, castaño cobrizo. La cara es afilada, su tez es blanca, ojos grandes y claros de color miel, su mirada era infantil e ingenua, labios delgados y teñidos de rojo brillante. El texto digital. Un texto digital es el que se elabora para ser leído en distintas plataformas digitales, como los ordenadores, los móviles, tablets, etc. Es un contenido escrito cuya función es informar, promocionar o comunicar de forma breve sobre un determinado tema. Cuando nosotros navegamos por las redes sociales, estamos por YouTube, por Google, inclusive hasta cuando descargamos una aplicación, nos encontramos con distintos anuncios, con distintos artículos, acompañados de sonidos e imágenes. A esto vamos a llamar texto digital. En el ejemplo que ahora estamos observando, podemos encontrar distintas publicidades, distintas aplicaciones, distintos artículos o anuncios que se hacen presente cuando nosotros utilizamos las plataformas digitales. Y me despido de ustedes con la siguiente frase del famoso escritor Gabriel García Márquez. Esta frase dice así: mientras más transparente es la escritura, más se ve la poesía. Muchas gracias y hasta la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.